Buenos días, ¿qué tal con todos? Quería estar seguro que me escuchan bien. Perfecto. Ya. Buenísimo, voy a compartir la pantalla. Ok, antes que nada agradecer por la invitación a PECO por esta oportunidad en el Día del Economista, que entiendo que es el único, creo que es el único país en el mundo que el Economista es el 8 de abril. Y bueno, les cuento algunas ideas que he estado desarrollando, madurando en los últimos años y que terminaron en este libro que escribí, El Estado Productivo, y que saqué hace un par de meses. Si pensamos en los problemas principales del país desde el punto de vista económico, uno de los mayores son los problemas del empleo y la productividad, ¿no? La pandemia lo que ha hecho ha sido patentizar y acentuar un problema que venía de antes, que es un dualismo productivo. Tenemos un pequeño número de empresas modernas, con alta y creciente productividad, integradas a la economía del conocimiento, que conviven con muchas empresas tradicionales, informales, con productividad baja, medio baja y estancadas, y que generan naturalmente empleos muy precarios, informales, ¿no? Como consecuencia, la economía en el agregado tiene una muy alta informalidad, productividad agregada medio baja, muy poco buen empleo, desigualdad y desafección, ¿no? Todo esto genera tremendos problemas. Ahora, refleja este dualismo productivo, tecnológico, refleja en realidad una falla colectiva. Como sociedad, hemos fallado claramente. El Estado no ha podido proveer los bienes, servicios públicos, los insumos públicos indispensables para la actividad económica, y el mercado, ¿no? El sector privado, no ha generado por sí solo el suficiente buen empleo que se requiere, ¿no? Ahora, el hecho de haber fallado de manera colectiva no significa que debamos claudicar, sino más bien que las soluciones tienen que ser cooperativas. Necesitamos resolver conjuntamente este problema de empleo y productividad entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil. Y lo que en esta presentación lo que trato de presentar es algunas ideas de cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que estos problemas requieren enfrentar, ¿no? Para superar los dos grandes retos, lo que he llamado el reto de la sofisticación productiva, ¿no? Poner en valor todos los sectores con potencial y usarlos como plataforma para sofisticar nuestro aparato productivo, ¿no? Entonces es un tema de generar empleo en estos sectores con potencial, pero también sofisticar nuestro aparato productivo con aumento de productividad y mejoras en temas tecnológicos. El segundo gran reto complementario es el de la inclusión productiva. Lograr que un porcentaje significativo de nuestras MIPE lleguen a los estándares de calidad y de productividad que requieren para ser incorporados en cadenas de valor formales, dinámicas, modernas, ¿no? Estos son los dos grandes retos, ¿no? Ahora, enfrentarlo es complejo. La realidad es que el camino tradicional al desarrollo, que ha sido la industrialización, que es el que siguieron muchos países en Asia en particular, no parece realista para el Perú. Podemos seguir hablando de la necesidad de industrializarnos, pero creo que tenemos que ser conscientes de las limitaciones que enfrentamos, ¿no? Por un lado, la globalización y los cambios tecnológicos son, ¿no? Que terminan siendo ahorradores en empleo, implica que las capacidades de generar empleo masivo para nuestra población, o sea, el cambio estructural hacia la industrialización o la industria manufacturera, difícilmente generaría la demanda por empleo que requerimos para que absorber a un porcentaje importante de la población, ¿no? Y lo segundo es, en realidad, debemos ser conscientes, no hemos invertido en los últimos, nunca, digamos, en manufactura avanzada. Entonces, seguir el camino, digamos, de Taiwán, de Corea, digamos, es un camino que no parece ser realista en el Perú de la actualidad. Sin embargo, hay cambios en métodos productivos de la producción, digamos, de la producción en masa o la producción artesanal en algunos casos a la producción avanzada, moderna, dinámica, ágil,
en la organización de la producción, en términos que en vez de tener una empresa verticalmente integrada que hace todo, tenemos clústeres o conglomerados y aglomeraciones de empresas, y también cambios en estándares internacionales, ¿no? El mundo cada vez pide más estándares laborales, ambientales, éticos, sociales, etcétera. Y todo esto implica oportunidades en sectores que antes básicamente estaban asociados al estancamiento, como los sectores de recursos naturales que tenían productividades estancadas. Ahora, muchos de los cambios más dinámicos en los métodos productivos, en la organización de la producción, está ocurriendo justamente en sectores de recursos naturales, y eso abre una oportunidad, ¿no? Ahora, para aprovechar estas oportunidades, tenemos que resolver múltiples problemas de coordinación. ¿Qué tipo de problemas de coordinación? Uno son problemas de coordinación público-privada, ¿no? Para tomar decisiones, sobre todo en este mundo cambiante, con tanta incertidumbre, con tantos cambios tecnológicos tan rápidos, el sector público necesita información que muchas veces solo el sector privado posee. Entonces, todos necesitan compartir información y aprender juntos. Sin embargo, este proceso de aprender, compartir información, normalmente no ocurre. No solo en el Perú, en general en América Latina ocurre muy poco, porque hay desconfianza mutua. El sector privado tiende a ver al sector público como inercial, como desinteresado, burocrático, trabajador, que no, y el sector público tiende a ver al sector privado como lobista, rentista, que no le interesa el país. Entonces, esa desconfianza mutua normalmente genera que implica que no se genere esa conversación, esa colaboración indispensable para resolver el problema de coordinación, ¿no? Los resultados son políticas públicas que no cumplen el objetivo de proveer estos insumos públicos complementarios que necesita para aumentar la productividad del empleo. Políticas públicas que son irracionales o divorciadas de la realidad productiva, a veces hechas pues en escritorio, con poca interacción con los que lo van a implementar, y entonces terminan siendo irracionales y no cumpliendo los objetivos de obtener ¿no? de los estándares de calidad, inocuidad, laborales, ambientales, etcétera, que mencioné más temprano, ¿no? O políticas públicas pues, que son mal o nunca implementadas por esta falta de coordinación. Un tremendo problema es el de coordinación público-privada. Un segundo problema es dentro del propio Estado, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos una descentralización muy marcada, ¿no? Las entidades públicas en distintos niveles y instancias de gobierno deben proveer simultáneamente insumos públicos necesarios para la actividad productiva. Pero el Estado y las entidades públicas en general funcionan en compartimentos estancos. Están organizados muchas veces de una manera bastante vertical, cuando se requiere la cooperación y articulación de entidades públicas, o sea, un trabajo mucho más horizontal para poder trabajar conjuntamente, ¿no? Normalmente esta falta de trabajo conjunto dentro del Estado, ¿no? Implica intervenciones públicas que están aisladas. Cada ministerio, cada entidad pública entra como si no existiera el resto del Estado, ¿no? Entonces no hay articulación, son aisladas, entonces no se complementan o se potencian mutuamente, ¿no? Obviamente esto genera procedimientos burocráticos, duplicidad, exigencias contradictorias y grandes deficiencias en implementación. La tercera falla de coordinación es dentro del propio sector privado, ¿no? Ya deberíamos recordar que la unidad económica más relevante no es la empresa, tampoco es el sector, sino es el clúster, la red de valor, la cadena de valor, ¿no? Y como consecuencia, las empresas tienen que coordinar con sus proveedores, compradores, con otras empresas del sector y red de valor, cumplir estándares y regulaciones, ¿no? Que son cambiantes, tienen que coordinar con trabajadores para que desarrollen sus habilidades y capacidades. Y muchas veces la cooperación entre tractoras y potenciales MIPE, proveedores, no se da. Es mucho menor al óptimo por estos problemas de apropiabilidad que Ricardo Hausmann y Dani Rodrik han mencionado en el pasado, ¿no? Entonces, tenemos grandes necesidades de coordinación que normalmente no se resuelven. Ahora, ¿qué tipo de políticas públicas podríamos implementar para
resolver estos problemas, necesidades de coordinación, ¿no? Las políticas estándares que podemos, transversales, digamos, las que podríamos asociar al consenso de Washington, ¿no? Consisten en fortalecer en mucha medida lo que llamamos los pilares de la productividad, los pilares de la prosperidad, ¿no? Innovación, capital humano, infraestructura, instituciones. Si vemos, ¿no?, qué tipo de políticas se promueven, ¿no?, para este tipo de fortalecimiento de los pilares, normalmente, ¿no?, gasto en I+D, investigación, aumentar el gasto en educación, incentivos para entrenamiento en el trabajo, mejora de gobernanza, reducir lo que se llama el red tape, ¿no?, mejora en la administración de justicia, para el caso de la infraestructura, aumentos en gastos, caminos. Es bastante estándar esta receta de las cosas que hay que hacer para, en teoría, aumentar la productividad y avanzar hacia el desarrollo y generar más empleo, ¿no? Es obvio que se requiere fortalecer los pilares de la productividad, es lo que puede permitir sustanciales ganancias y sostenidas en el nivel de vida de la gente, ¿no? Pero la receta estándar en realidad no indica cómo fortalecerlos, no es una hoja de ruta, lo que hace es una lista de lavandería de políticas públicas, ¿no? Y es un listado que muchas están capturados en planes de competitividad en casi todos los países, y si uno los revisa se sorprendería lo parecidos que son los planes en los países en la región, los planes de competitividad, ¿no? Y parecía que tener objetivo es, ok, parezcámonos a Dinamarca, por decir un país escandinavo, pues que ha resuelto mucho de los problemas que tenemos nosotros, ¿no? Entonces ven las características que tiene Dinamarca, entonces, bueno, así deberíamos ser nosotros. Y ese es un poco como están pensados y diseñados muchas de estas políticas y planes de competitividad en nuestros países. Pero no somos Dinamarca, ¿no? Tenemos que trabajar con los recursos, con las capacidades que tenemos hoy, no con las que quisiéramos tener, ¿no? Y muchos de los problemas de coordinación que he mencionado son muy específicos al sector, a la cadena de valor, y las políticas transversales pues no tienen la capilaridad requerida para resolverla, ¿no? Entonces no es que no se requiera fortalecer los pilares, obviamente sí, pero tenemos que ir mucho más de estas políticas genéricas, que en mi opinión dieron ya mucho lo que tenían que dar, y para fortalecer, digamos, temas de infraestructura, mejorar la infraestructura, el capital humano, tenemos que mejorar la infraestructura específica también a sectores productivos, capital específico a sectores productivos, etc. Entonces, también, obviamente, se requieren las políticas redistributivas, ¿no? Es inevitable para enfrentar los problemas inmediatos de la desigualdad que la pandemia ha acentuado, ¿no? Pero las políticas redistributivas no bastarán, porque no están yendo al corazón del problema, digamos, a la raíz del problema de fondo de empleo y productividad, ¿no? No olvidemos que el capitalismo libre mercado, el capitalismo de Hayek y Friedman, no fue la respuesta a los problemas que el estado del bienestar había tenido en los años previos, ¿no? Surge como respuesta de ello y se impone, digamos, a partir de los 80, primero a nivel intelectual y después a nivel, digamos, político, con los gobiernos de Thatcher y Reagan a nivel internacional, pero porque había problemas antes, ¿no? Que son los problemas del estado del bienestar, de las políticas redistributivas, ¿no? Lo que necesitamos es políticas públicas que ayuden a una transformación productiva del país, ¿no? Para enfrentar el dualismo, para generar buen empleo, suficiente buen empleo, para una masa ¿no?, laboral que es en buena medida no calificada, y lograr así las ganancias de productividad necesarias para una mejora sostenida en nuestra calidad de vida, ¿no? Si no logramos las ganancias de productividad, es muy difícil que podamos redistribuir suficiente. Entonces, la mejor manera para poder también tener políticas redistributivas es complementarlas con una transformación productiva. Y es lo que voy a ver ahora, ¿no? Necesitamos un Estado productivo y políticas productivistas, ¿no? Estas políticas productivistas a veces se llaman política industrial en la región por los problemas con las políticas industriales tradicionales. Se utiliza más el término acuñado por el BID de política de desarrollo productivo, pero estamos hablando más o menos, ¿no?, de políticas que buscan la transformación productiva, ¿no?
las políticas productivistas actuales no pueden ser las políticas industriales tradicionales que consistían en elegir sectores ganadores, protegerlos, subsidiarlos, tal vez hacer algunas inversiones simultáneas, aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Porque en realidad estos no están yendo al problema de coordinación que mencioné más temprano. No es suficiente con hacer una política y sentarse a ver qué funcione. Lo que requerimos es ir a la raíz de los problemas del empleo y productividad, y como dice el profesor Roderick de Harvard, ¿no? Las políticas productivas tienen que ser un proceso, ¿no? Un proceso, o sea, un trabajo conjunto, continuo, de colaboración entre el sector público y privado, ¿no? No es una política que se hace una vez, se hace una norma y uno se olvida, eso no es. En la política industrial, productivista, desarrollo productivo, es ser un proceso, ¿no? Que implica aprendizaje. O sea, cuáles son las restricciones, los cuellos de botellas que están enfrentando las firmas en sus distintas actividades, ¿no? Experimentación, cuál es la forma de remover, compensar esas restricciones, cómo removemos los cuellos de botella. Coordinación, aseguremos que los sectores relevantes del gobierno y del sector privado están dispuestos, disponibles a trabajar. Debe tener monitoreo, evaluación, para ver cuánto se está efectivamente avanzando, y debe revisarse, ¿no? El proceso está incorporando todo, ¿no? El aprendizaje de las nuevas políticas, y el profesor Roderick mismo menciona que una herramienta de este tipo de políticas, ¿no? Son las mesas ejecutivas, ¿no? Y que tienen un parecido a algunas políticas que hacen en Asia, pero que no son tan frecuentes en América Latina, ¿no? Entonces, las mesas ejecutivas, ¿no? Son una tecnología de políticas para la productividad del empleo. Lo importante es que la mesa busca resolver fallas de coordinación, ¿no? Mediante la cooperación de actores públicos y privados. En realidad son instrumentos de gestión públicas que van más allá de las políticas productivistas, pero son fundamentales para políticas productivistas, ¿no? La idea es identificar, buscar eliminar los cuellos de botella, ¿no? Que afectan la productividad y la capacidad de buen empleo en un sector, en una cadena de valor. La cosa es co-crear, implementar soluciones sostenibles. Se incluye a todos los stakeholders, públicos, privados, claves, pero se trabaja con ellos. No es buscar reemplazar entidades públicas, sino entender que el Estado en esta estructura horizontal, vertical que tiene, no llega a coordinar entre sí y tampoco coordina con el sector privado lo suficiente. Entonces, reconozcamos que la estructura actual del Estado no resuelve los problemas de coordinación del siglo XXI, entonces trataremos de organizar a los distintos stakeholders, actores públicos y privados, para trabajar de manera conjunta, ¿no? De esta manera se va construyendo una visión compartida y se fortalece la institucionalidad porque las entidades empiezan a aprender más y fortalecerse, ¿no? Las entidades del Estado, y también se reduce la desconfianza mutua que mencioné, ¿no? Los niveles funcionales, normalmente las mesas tienen un cuerpo operativo que incluye a los actores privados, a los actores públicos, un equipo dedicado que coordina. Estos son los actores que, digamos, que tienen el conocimiento más contextual, conocen los problemas del día a día, ¿no? Para evitar que muchas decisiones se tomen simplemente en gabinete, en un ministerio, sin conocer la realidad. Pero tiene que ser complementado por, obviamente, el trabajo de actores de alto nivel. Estos pueden ser ministros, tal vez viceministros, pero que tienen la capacidad de coordinar, asignar recursos, son los de convenir a los distintos actores, ¿no? Bajar la línea, como se puede decir, ¿no? Entonces hay una complementación entre el conocimiento contextual que tienen los actores del cuerpo operativo con la capacidad de coordinación, organización que tienen los actores de más alto nivel. Entonces no es ni bottoms up ni top down, son políticas que utilizan la fortaleza de los distintos actores, ¿no? ¿Cómo funciona? Digamos, y acá es importante entender que la forma tradicional de pensar las políticas a veces es muy lineal. A veces pensamos que hay que ¿no? gastar muchos recursos en hacer diagnósticos exhaustivos, ¿no? Que demoran muchos meses, a veces años, para hacer un plan y una hoja de ruta, y que después esa hoja de ruta tiene que ser implementada.
Eso que suena intuitivo en realidad es incorrecto porque mucho del conocimiento se aprende en la implementación. Entonces, un diagnóstico nunca va a tener el detalle suficiente o la capilaridad suficiente como para poder ser simplemente implementable. Tenemos que encontrar un modelo iterativo que hace que lo aprendido, primero se hacen diagnósticos preliminares, y con los diagnósticos preliminares se empiezan a implementar y la implementación enriquece el diagnóstico. Entonces la metodología de las mesas ejecutivas es mucho más iterativa, donde se establece un objetivo, visión de largo plazo y una lista inicial de problemas con sus soluciones. Se escogen 3 o 4 que se empiezan a resolver, ¿no? Basados en la ejecución, como dije, se aprende y eso permite pulir la lista inicial y se incorporan nuevos problemas. Entonces es un trabajo mucho más iterativo en lugar de lineal, ¿no? Iterativo, recursivo, y que eventualmente hay problemas o para seguir avanzando tienen que elevarse y tomar decisiones a el cuerpo de alto nivel, ¿no? Que tiene asigna presupuesto, toma decisiones, resuelve conflictos, tiene capacidad de convocatoria, ¿no? Entonces es una forma de trabajo mucho más recursivo, agile se llama en los temas productivos o en los temas de ciencias de la computación y programación, que es una forma mucho menos lineal y mucho más iterativa que permite aprender en base a la implementación, a la ejecución, y eso permite enriquecer los diagnósticos iniciales, ¿no? Que son por naturaleza preliminares, ¿no? Entonces no hay grandes planes que tienen que ser simplemente implementados o visiones, sino a emprender que la realidad requiere mucha coordinación, que hay mucha incertidumbre, eso implica aprender bastante en la ejecución. ¿Por qué funcionan las mesas? ¿No? En nuestros países, en el Perú y en muchos países en América Latina, que es que hay un problema, se convoca una mesa, ¿no? PCM está llena de mesas y comisiones, ¿no? ¿No? Que se convocan para apagar incendios, pero que en realidad funcionan una vez, donde va el ministro, una autoridad de alto nivel, ¿no? Digamos, no se hace mucho y después de 2 o 3 meses se acuerdan que existe la mesa, se vuelve a convocar, van a veces ya no el ministro, va el viceministro, a la tercera vez van ya los directores, y al final, poco a poco las mesas van, este tipo de mesas, comisiones, van, digamos, desapareciendo. Entonces nunca se eliminan formalmente y existen en el papel, pero no operan en la práctica, ¿no? Las mesas ejecutivas en realidad son distintas y tal vez el nombre mesa puede llegar al error. Las mesas no son reuniones alrededor de una mesa, ¿no? Las mesas lo que son una metodología para resolver problemas de manera conjunta, ¿no? O sea, se podría haber llamado la metodología ejecutiva o algo así tal vez hubiera confundido menos, porque implica no solo reuniones, sino una forma de trabajo para resolver problemas, y no solo para resolver problemas, sino trabajando conjuntamente aprender a resolver problemas, ¿no? No funcionan por demanda, o sea, utilizan la información que el sector privado tiene, pero la decisión, obviamente, de política pública la tienen que tomar las autoridades del Estado, no es una mesa de partes, ¿no? Es utilizando la información que tienen las entidades, los stakeholders y actores privados, es que se toman decisiones por el bien del país, ¿no? Mi impresión es que pueden dar mucho más, no han tenido de manera consistente el apoyo que merecen y que podrían avanzar bastante más, ¿no? Ahora, complementando con estos temas de las mesas ejecutivas, quería hablar de las MIPE, la informalidad y la inclusión productiva para transitar a la informalidad, ¿no? Mucho del empleo, la gran mayoría del empleo del Perú se genera en las MIPE, ¿no? Y casi todas son informales, ¿no? Normalmente estas MIPE tienen bajos niveles de productividad, producen artículos de mala calidad, están en la informalidad y pocas veces en realidad transitan al sector dinámico, moderno de la economía. Entonces lo que observamos ex post es muy poca formalización. Las MIPEs nacen y se quedan enanas, digamos, no son niños que crecen a volverse adultos modernos, formales, dinámicos, ¿no? De alguna manera están limitados ¿no? Para contribuir al desarrollo, ¿no?
Hay hipótesis alternativas, ¿no? Sobre qué se debe este limitado tránsito de la formalidad, por qué las MIPE no se fortalecen, cuál es la razón de ello, ¿no? Entonces, voy a hablar tres explicaciones alternativas, alternativas lo he puesto entre comillas, porque creo que es importante entender que hay cierta complementariedad, a veces cada explicación trata de ser única o todista, y hay complementariedad, y ahí voy. ¿No? La primera explicación, digamos, está asociada a De Soto, ¿no? El sector informal, al De Soto inicial, del otro sendero, digamos, el sector informal está lleno de energías creativas, pero las malas normas, ¿no? Las ponen fuera de la realidad porque no reconocen su realidad, ¿no? El objetivo, ya más reciente, es simplificación administrativa, reducir costos de licencias municipales y licencias en general, etcétera, ¿no? Una segunda explicación la podríamos llamar neodualista, ¿no? En el sentido que el sector informal es residual, o sea, el sector informal es lo que era la agricultura de subsistencia en los modelos primigenios de dualismo de Arthur Lewis, ¿no? Y no tienen la capacidad realmente para competir en el sector moderno. Entonces, a diferencia de la visión de Soto, la visión de Laporta es más bien, no tienen mucho futuro. El sector informal desaparecerá cuando los países se desarrollan y no hay, digamos, no hay mayor posibilidad de que hagan transiciones a la formalidad. Diría que esta es la visión, lo que sería la visión convencional, preponderante, que existe, ¿no? Tal vez la que comparten más economistas de esta visión neodualista, ¿no? La tercera es informales son oportunistas, ¿no? Las empresas informales en realidad se mantienen en informalidad porque hay un análisis costo-beneficio, y es más rentable mantenerse en la informalidad que formalizarse, entonces hay que aumentar los beneficios relativos a ser formales, ¿no? Entonces son las tres explicaciones alternativas de la informalidad que hay en el mundo, ¿no? Estas explicaciones parecen, ¿no?, que tratan de ser, cada una trata de ser una explicación todista de las MIPE, son incompletas, porque las MIPE son muy distintas, ¿no? En primer lugar, creo que queda clarísimo que en realidad muchas MIPEs informales no pueden cumplir estándares ambientales, laborales, éticos, sociales, sanitarios mínimos. O sea, no es un tema solamente de reducción de licencias, simplificación, ¿no? De hecho, cuando se ha hecho en el mundo este tipo de política, la informalidad en la práctica, y en el mismo Perú, la informalidad no ha caído mucho. Entonces, digamos, la visión digamos, de Soto, digamos, es por lo menos bastante incompleta para explicar la informalidad en su conjunto, ¿no? Ahora, estudios recientes encuentran que hay en realidad mucho más heterogeneidad entre las MIPE que estas explicaciones, ¿no?, que tratan de abarcar todo, admiten, ¿no? Y mucho traslapes en productividad entre las MIPE, entre los sectores formales e informales. Miren, por ejemplo, acá la productividad laboral media en el Perú entre el sector formal e informal. Hay mucho traslape de productividad. Hay muchas empresas informales que tienen mayor productividad que empresas informales, ¿no? Muchas empresas informales que tienen más productividad que empresas formales. Entonces hay algo más, hay mucha heterogeneidad productiva. Muchas MIPE tienen mucho más potencial de que estas explicaciones tradicionales le dan, ¿no? Ahora, estudios recientes, interesantes, de Banerjee y Duflo, los premios Nobel del 2019, demuestran que las microfinanzas pueden ayudar a ganancia de productividad. Diría que en el Banerjee y Duflo de Poor Economics, ¿no?, el del 2011, el libro del 2011, eran muy negativos de las microfinanzas. Básicamente las microfinanzas no tenían mucho impacto según ellos, y de alguna manera tenían una visión también neodualista. En estudios más recientes que han visto en India con estos ¿no?, RCTs, lo que han encontrado es que hay un grupo significativo de MIPEs que pueden lograr con ayuda, solo con microfinanzas, o sea, no, ni siquiera hemos hablado de todos políticas productivistas, y solo con microfinanzas pueden tener ganancias significativas de productividad. No están condenadas, ¿no?, al estancamiento, y eso pone en duda la hipótesis de Laporta y Schleifer, que no tienen futuro, ¿no? Entonces hay un grupo significativo de MIPEs con el potencial de insertarse en cadenas de valor dinámicas. ¿Cómo hacerlo, no? Para insertarse en las cadenas dinámicas, las MIPEs tienen que encontrar, ¿no?, satisfacer un conjunto de estándares que he mencionado antes. Tienen que satisfacer estándares de calidad,
laborales, ambientales, de confiabilidad que las cadenas internacionales y también las cadenas modernas, dinámicas, locales demandan, ¿no? Enfrentan lo que hemos llamado con el profesor Sable de la Universidad de Columbia la valla de la calidad, el quality hurdle, ¿no? Ahora, como inversiones para pasar la valla, ¿no? Para pasarse a la formalidad son costosas y riesgosas, dichas MIPES no emprenden dichas inversiones, ¿no? Diversifican hacia otras actividades informales. Esto lo ha comentado el profesor Figueroa, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Sobre cómo los agricultores de subsistencia en realidad empiezan a diversificarse hacia otras actividades, ganadería, ¿no? Algunos productos, comercio, servicios, inclusive irse a estudios para los hijos, sentarse en el mercado laboral. Entonces, al final lo que tenemos es un montón de actividades que se mantienen en la informalidad, una diversificación, digamos, horizontal, y no hacia adelante, hacia la modernidad, el dinamismo, etcétera, ¿no? Entonces, pero el que no transite en la formalidad se debe a que hacer esa inversión, que puede ser pues en riego tecnificado, en semillas con buena genética, en maquinaria de alta tecnología, ¿no? Son costosas, ¿no? Y riesgosas, ¿no? Y no se debe necesariamente que las MIPES sean incapaces, ¿no? Y eso va en contra de la hipótesis dualista de la aporta de Schleifer nuevamente, ¿no? Entonces, se requiere un esfuerzo conjunto de políticas productivistas diseñadas para reducir los costos y riesgos, ¿no? Esa es un poco la idea. Si queremos que las MIPES se formalicen de verdad, o sea, pasen la valla de la calidad y se inserten en cadenas de valor dinámicas, no que estén en un registro de empresas formales, en el RUS, en RUS, o miles de registros que pueden haber, pero que no significan nada en la práctica, la cosa es que necesitamos políticas productivistas para, ¿no? Que reduzcan los costos y riesgos para que se pueda dar ese tránsito hacia la formalidad efectiva, no la trucha, ¿no? Entonces, un ejemplo de la calidad, que la agricultura peruana creo que es bastante útil para ello, ¿no? El Perú obviamente ha experimentado un boom agroexportador este siglo, de 400 a 7.000 millones de dólares en 20 años, es uno de los mayores ejemplos de diversificación productiva, en realidad, ¿no? Ha sido en gran medida un boom de grandes empresas agroexportadoras, con un buen en la costa, con buen la dosis de integración vertical, ¿no? Los pequeños productores en general han tenido una limitada participación, porque muchos tienen los estándares de calidad, los problemas para alcanzar justo estos estándares de calidad requeridos para exportar, ¿no? Poca conectividad, falta de riego tecnificado, están pues en valles sin agua, o que no tienen buenos caminos, no limitada asistencia técnica, falta de financiamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sin apoyo, si algo no se hace, estas MIPE van a quedarse en estas MIPE rurales, ¿no? Estos pequeños parceleros se van a quedar en la subsistencia y van a seguir produciendo productos de pan llevar, ¿no? Más tradicionales, ¿no? Recientemente se ha visto algo de apoyo a empresas medianas, a los pequeños parceleros para superar la valla de la calidad, pero es un apoyo muy modesto por estos problemas de apropiabilidad que hemos hablado, que mencioné hace poco, ¿no? Si le dan asistencia técnica a un pequeño productor, le financian las semillas, el riego, etcétera, después el pequeño productor siempre puede venderle a un acopiador en el momento de la cosecha y no se va a lograr, digamos, no va a haber un retorno a la inversión de la empresa que le provió la asistencia técnica y el financiamiento, ¿no? Entonces, hay muy poco de esto, que crea un caso muy puntual para graficar lo que estoy hablando, ¿no? Tenemos en Moquegua, ¿no? Un muy pequeño porcentaje se ha convertido sus cultivos a la palta, ¿no? Que es un cultivo de exportación con mucho dinamismo en el Perú en general, pero que ha sido hasta hace muy poco muy de grandes exportadores, ¿no? Pero en Moquegua hay muy pobre manejo del agua, limitado acceso a la tecnología, poco financiamiento, entonces tienen productividades bajísimas. En lugar de tener la productividad en general de 12 toneladas métricas por hectárea en la palta, que es lo que se requiere para ser rentable, productivo, tienen productividades de
3, 4 toneladas, a veces incluso menos, que es bajísimo y que nunca va a ayudarles, ¿no? Entonces están entrapados con productividad baja, Moquegua no es una aglomeración y suficiente para atraer empresas tractoras de verdad y no solo acopiadores, y sin el apoyo los parceleros no logran aumentar la productividad. Es un círculo vicioso, ¿no? Además, como no hay ejemplo de demostración, como no hay casos de éxito, ha habido poca reconversión de cultivos en la región, ¿no? Entonces, se requiere un articulador que coordine la provisión de insumos públicos y atraiga a las empresas tractoras, ¿no? Se ha empezado a trabajar la OIT con el CITE, el Centro de Innovación Tecnológica de Moquegua, que forma parte del ITP, y con una empresa tractora, Westfalia Fruit Perú, ¿no? Westfalia es una de las empresas mayores exportadoras de palta que trabaja con pequeños productores, coordina certificaciones Global Gap, o sea, ayuda a pasar la valla de la calidad a pequeños productores, ¿no? Les financia plantones, provee alguna asistencia técnica y algunos costos administrativos de certificación, ¿no? Pero los productores tienen que pagar inversiones, infraestructura, cumplir requisitos. Como regla, más o menos el 80% de los productores con los que ellos trabajan, ¿no? Logran calificar a estas certificaciones, lo que demuestra que es un tema más de actitud, nuevamente, no de capacidades, ¿no? O sea, la falta de formalización en general no es que los productores no puedan hacerlo, no sean capaces, son, ¿no? Digamos, recordando a Jules, son pobres pero eficientes, ¿no? Pero obviamente Westfalia trabaja solo aquellos que ya están en una aglomeración, tienen niveles estables de productividad, tienen agua, recursos para financiar riego, etc. Entonces, trabaja con un subgrupo de los pequeños productores y lo mismo pasa con todo el resto. Entonces, muchísimos se quedan, ¿no? En la informalidad, en cultivos de pan llevar, ¿no? Entonces, hay muchísimo por hacer para integrar a pequeños productores a la agricultura moderna y al boom agroexportador en cultivos como la palta, perdón, el jengibre, el quión, ¿no? Todavía algo de espárragos, ciertamente mangos, bananos, ¿no? Hay una serie de productos, sachainchi, que donde hay bastante por hacer, ¿no? Ahora, políticas productivistas, ¿no? Necesitamos recordar que muchos de los problemas y las políticas tienen que ser ejecutadas en las regiones, en los territorios, ¿no? Las políticas productivistas actuales, ¿no? Cuando vemos lo que hacen tanto el gobierno nacional como los gobiernos regionales, locales, ¿no? En términos de productividad, no están realmente diseñadas para entender las necesidades de las cadenas, realidades productivas, ¿no? Muchas veces se asigna presupuesto, se generan incentivos perversos, ¿no? No hay un enfoque de sostenibilidad del negocio, ¿no? Muchas son esfuerzos aislados, no están articulados, ¿no? Y por eso tenemos muy pocos casos de éxito a nivel de políticas productivistas a nivel territorial. Además, no tienen escala, no se piensa en el mercado, en los compradores, ¿no? En qué demanda van a tener, ¿no? Y al final son esfuerzos con voluntad, pero aislados, desarticulados, que no le ponen la disciplina que se requiere para que esto sea exitoso, ¿no? Ahora, se requiere, por ello, un espacio de coordinación a nivel territorial, no una tipo mesa ejecutiva, pero a nivel regional, que incluye a los actores públicos y privados relevantes. Se requiere un articulador, un coordinador ¿no? que trabaje estas mesas, ¿no? Creo que el éxito en general es mucho más probable cuando se incluye empresas tractores. Muchas veces el Estado trabaja con los pequeños y no incluye a empresas tractoras, que son las que conocen la demanda, los temas productivos, ¿no? Las que realmente le ponen la disciplina al plan de negocios, ¿no? Entonces hay una carencia muy fuerte, ¿no? Ahora, muchos problemas se resolverán a nivel de mesas regionales, de clústeres regionales, pero tienen que incluir siempre a autoridades nacionales, ¿no? Porque estas autoridades nacionales pueden ayudar a inducir cooperación entre entidades públicas subnacionales, asignan presupuestos, hay normas que son de nivel nacional, hay programas de nivel nacional, entonces hay que hacer cosas a nivel del gobierno nacional y complementar el esfuerzo, ¿no? La forma como lo veo es, pensemos en una mesa regional donde ya están incluidos, ¿no? Los gremios empresariales, o las empresas, las MIPE, las empresas tractoras, ONG, las entidades públicas concentradas, las autoridades subnacionales, el GORE,
los gobiernos locales, la academia, cuando tenga que contribuir, ¿no? Es una mesa regional donde justamente se ve cuáles son los problemas que está enfrentando, ¿no? Cajamarca, ¿no? O un valle en La Libertad para poder insertar a pequeños productores en cadenas de valor, puede ser en temas agrícolas, ganaderos, acuícolas, forestales, temas industriales, de cuero y calzado, ¿no? Madera en general, ¿no? Pero lo que tenemos que saber es que tenemos que elevar los problemas al MEF, a una mesa ejecutiva de carácter nacional, justamente para poder complementar los esfuerzos. Los problemas de coordinación muchas veces son a nivel subnacional, territorial, y deben resolverse a ese nivel, pero muchos otros tienen que ser elevados para poder inducir cooperación de entidades públicas, ¿no? Lo que tenemos esfuerzos, y no solo en el Perú y en la región, que se hacen estos programas de apoyo a clústeres, iniciativas clústeres que se resuelven básicamente a nivel, se busca resolverse a nivel del clúster local, el nivel territorial, pero al no tener estos canales de comunicación hacia las autoridades nacionales, generalmente tienen un impacto muy, muy limitado. En el Perú no existen, hay muy poco, pero inclusive las evaluaciones que ha hecho el BID, por ejemplo, de los programas de apoyo a clústeres, iniciativas clústeres en América Latina, indican que se quedan en muy chiquito porque justo no logran inducir la cooperación entre entidades públicas y, digamos, si se quedan logrando pocas cosas, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo logramos este Estado que necesitamos? Yo creo que muchos, a raíz de la pandemia, han casi como que claudicado con el Estado, ¿no? Se habla incluso de Estado fallido, ¿no? Y creo que el Estado peruano no es fallido, claramente es sumamente imperfecto, pero no hay de otra que trabajar con el Estado, porque muchos de estos problemas solo se pueden resolver fortaleciendo el Estado. No existe un país del mundo que tenga un Estado débil e ineficiente y que avance hacia el desarrollo. Eso no existe. Entonces, tratar de ignorar el Estado no tiene mayor sentido, ¿no? Entonces, necesitamos, primero, obviamente hay que aceptar que el Estado actual no tiene las capacidades para superar estos retos, ¿no? Son insuficientes sus capacidades para superar los retos de empleo y productividad. Y esto sí es verdad a nivel de gobierno nacional, imaginemos a nivel de regiones, donde se transfirieron muchas veces a raíz de la regionalización capacidades, competencias, pero no se crearon necesariamente las capacidades, ¿no? Entonces tenemos un problema muy serio de capacidad del Estado para implementar este tipo de políticas productivistas, ¿no? Hacer un esfuerzo digamos, no soy de aquellos que creen que la solución es que hagamos una gran reforma en el Estado. Estos esfuerzos en general han fracasado en el pasado cuando se trata de hacer demasiado y hacer una gran reforma, normalmente termina siendo paralizante y se logra muy poco, ¿no? Creo que mejor es trabajar de manera incremental, ¿no? Reformas palatinas a través de procesos de aprender haciendo. La única manera de hacer y de aprender es haciendo. Nadie aprende a manejar de copiloto, ¿no? Hay que manejarse. Uno se tiene que sentar en el volante. Y creo que es importante entender que para trabajar y para generar las capacidades del Estado, el Estado tiene que empezar a hacer, ¿no? Creo que se podría comenzar por el MEF, que es posiblemente, al manejar el presupuesto público, la entidad pública más relevante para políticas productivistas en el país, ¿no? Entonces, transformamos el Estado, empecemos por el MEF, que de hecho es el título de uno de los capítulos del libro El Estado Productivo, ¿no? A pesar de su imagen de superministerio, el MEF no tiene mucho expertise en realidad en temas productivos. Los presupuestos públicos en general, históricamente, han tenido mucha inercia, pocas veces se rompe esa inercia, ¿no? Y los ministerios sectoriales normalmente se ponen objetivos muy poco ambiciosos, ¿no? Existe este presupuesto por resultados, pero como los presupuestos asignan en base a los resultados, los objetivos son muy chatos, con muy poca ambición, y eso genera, ¿no? Para poder lograrse. Entonces, si yo quiero, en vez de tratar de sacarme 20, me trato de digo que lo máximo es 12, entonces me saco 12, ¿no? Entonces,
los objetivos son muy poco ambiciosos, le sacan la vuelta digamos, al presupuesto por resultados, ¿no? Entonces, pocas veces se rompe la inercia, los ministerios, el presupuesto público se asigna normalmente para hacer lo mismo de siempre, ¿no? Que no es suficiente, ¿no? La solución que se ha mencionado no pasa, que muchas veces se menciona, yo mismo en el pasado lo he dicho y no creo que sea verdad, ahora he revisado esa idea, no pasa por separar el MEF de un Ministerio de Hacienda o un Ministerio de Economía, ¿no? Lo que se dice siempre es que el Ministerio de Hacienda, el MEF tiene un viceministerio de Hacienda muy poderoso porque asigna presupuesto y un Ministerio de Economía. Entonces el MEF, los temas hacendarios prevalecen sobre lo productivo, los temas económicos y en general lo que tendría sentido es hacer como Chile o como otros países, México mismo, que separan Hacienda de Economía, ¿no? En realidad, no es la solución porque el presupuesto público igual lo va a decidir ese Ministerio de Hacienda, digamos, y lo hace aún con menor información. Sería hasta contraproducente. Lo que tenemos que es fortalecer las capacidades del Ministerio de Economía de darle información al MEF, digamos, y dándole más información al Viceministerio de Hacienda para tomar decisiones en políticas públicas que reflejen, por un lado, las visiones de desarrollo que tiene el ministro, el gobierno, y segundo, toda la información que se ha tomado a través de, ¿no?, del conocimiento contextual y de lo que está pasando en los territorios por parte de este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, se requiere fortalecer al MEF en temas productivos. Tal vez lo más importante es alimentar a los sectoristas, ¿no? Con información de instrumentos tipo mesas ejecutivas, CITES, ESI, temas que se recojan a nivel regional en general. Entonces, un MEF que realmente se interese mucho más en los temas productivos, no que se interese menos, ¿no? Y en base a eso, tiene más información, no solo para asignar presupuestos, sino para forzarle a los ministerios sectoriales, sea Midagri, sea Produce, ¿no? MINEM, a tener metas más ambiciosas y realmente objetivo más transformacional, ¿no? También creo que es importante un poco más flexibilidad en la ejecución, menos énfasis en solo ejecutar, ¿no? Creo que se está juzgando muchas veces a la efectividad de los ministerios en qué porcentaje de su presupuesto gastan, y a veces sin pensar demasiado que tal vez esos presupuestos en realidad están asignados sin lograr los objetivos de desarrollo económico que tiene el país, ¿no? Creo que se ha visto mucho a un presupuesto público que contribuye a la demanda agregada y no tanto un presupuesto público y un sector público que tiene que contribuir a las mejoras en productividad del país. Hay que desenfatizar este excesivo esfuerzo, énfasis en la ejecución, ¿no? Yo creo que lo otro que tenemos que darnos cuenta es que si bien la descentralización no ha funcionado como se pensaba, las razones por las cuales se descentralizó son absolutamente válidas y lo que hay que hacer es hacer que funcionen, y eso no pasa con hacer capacitaciones, ¿no? Sino pasa porque el gobierno nacional baje a las regiones. No es que les transfiera ese presupuesto y se desentienda, sino trabaje con las regiones para acompañarlas a hacer las cosas y resolver estos problemas, cerrar las brechas productivas y sociales que existen en las regiones, ¿no? Ya para terminar, ideas finales, ¿no? Primero es, la pandemia nos ha recordado brutalmente nuestras debilidades. No somos el milagro económico que algunos quisieron ver. Es verdad que tenemos fortalezas, fundamentalmente en lo macro, pero nuestras debilidades son lamentablemente mayores, ¿no? En los temas que importan más para el desarrollo de largo plazo. Como decíamos con Pepe Gallardo en el libro ¿Qué se puede hacer con el Perú? No tenemos la semilla del desarrollo, ¿no? Necesitamos una transformación productiva para revertir este dualismo económico, productivo, tecnológico del que hemos estado hablando, ¿no? Ello no se va a lograr con políticas transversales, estándares, que son muy genéricas, no te ofrecen una hoja de ruta, no te ofrecen realmente un cómo, ¿no? Entonces hay que ir más allá de eso, hay que ser más realista. Tampoco creo que podemos pensar en una industrialización masiva
o estas políticas industriales en general, que no han cambiado mucho la receta en los últimos 40, 50 años y que en realidad no reflejan la realidad productiva, tecnológica, la organización de la producción, los cambios de estándares, o sea, no reflejan la realidad del siglo XXI, ¿no? Los paradigmas tecnológicos han cambiado y eso significa que los modelos de desarrollo, ¿no? Y las ideas sobre el desarrollo tienen que cambiar también, ¿no? Entonces, el objetivo, y lo que he presentado acá, son políticas productivistas que reconozcan que la solución tiene que pasar por un proceso de cooperación entre múltiples actores públicos y privados, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, territorial, ¿no? Este es un trabajo conjunto. Creo que es un mensaje clave de la presentación y del libro El Estado Productivo, ¿no? Esto requerirá, obviamente, un mejor Estado, y en vez de una gran reforma del Estado, mi propuesta es que debemos comenzar por transformar y fortalecer el MEF, que al ser el ministerio que asigna el presupuesto público tiene mayor capacidad para iniciar esta transformación productiva del país, más que los ministerios sectoriales, claramente, ¿no? Tengo que utilizar el alma del presupuesto público para forzar al ministerio a enfocarse mucho más en temas productivistas y obviamente el proceso no es asignar el presupuesto público, sino acompañar y acompañar fundamentalmente a los gobiernos subnacionales y con eso termino. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta presentación.